Muy buenas noches, mi nombre es Diana García y es un placer estar de nuevo en este programa La Medicina de Dios, en cumplimiento de una profecía dada años atrás por el Señor y ahora que se ha venido a cumplir. Aquí enseñamos la palabra de Dios, especialmente sobre la sanidad y cómo se recibe de Dios. Porque ya la sanidad ha sido dada y pagada, pero tenemos que saber cómo recibirla. Esa es la parte de nosotros, nuestra fe. Y vamos a hablar hoy de la fe. Voy a orar y después va a estar Claudia, la colaboradora de este programa, conmigo aquí hablando sobre la fe. Ella va a hablar un poquito sobre la fe y la paciencia y yo voy a hablar cómo pelear la buena batalla de la fe. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias que nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en cual la ley principal es la ley de la fe. Espíritu de Dios, tú estás aquí con nosotros. Toca a las personas que se han conectado con nosotros, Señor, para que ellos puedan recibir esta palabra de fe y puedan caminar con la fe de Dios y recibir todo lo que ya tu Hijo Jesús pagó en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos ahora ir a 2 Timoteo. Voy a leer capítulo 4 del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos tenemos que pelear la buena batalla de fe, ¿verdad, Claudia? Así es. Yo la tuve que pelear, porque si no peleamos esa batalla de fe, el diablo nos ataca y nos recibimos de Dios. Es una batalla que tú tienes que pelear tú. No tu iglesia contigo, no tu familia. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y yo sé que no es fácil, pero sí, todo es posible si tú puedes creer. Bueno, queremos hablar qué es la fe. Para eso hay que ir al capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe, Claudia, es seguridad, confianza de que todo lo que el Señor dice en su palabra es verdad. Sí y es amén. Así mismo. Y que ya está hecho. Y ya está hecho. Y una vez que tú tienes la promesa, ya puedes darlo por hecho, amén, si tú lo puedes creer. Así es. Y necesitamos caminar en fe en el reino en que estamos. La fe es una ley. Y una ley siempre funciona. Porque las leyes físicas funcionan aquí en la tierra, pero las leyes espirituales funcionan en el reino de Dios. Y esa es la ley principal del reino de Dios, que tenemos que caminar por fe. Bueno, ¿qué es la fe? La fe es ahora. Tú recibes ahora. Es en el tiempo de Dios, donde no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo y todo es ahora. Y Claudia, hay una línea muy finita entre la eternidad, que es donde está la fe, y el tiempo. El cronos. Entonces, el tic-tac del reloj. La fe te conecta con lo sobrenatural. Y te conecta con todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti. Amén. Te conecta con la sanidad, que ya Él te sanó. Así es. Te conecta si necesitas prosperidad. Yo no sé lo que tú necesites, pero hay 7,000 y pico de promesas que han sido dadas y tu fe te conecta para que tú puedas recibir lo que ya ha sido pagado y todo se recibe a través del túnel de la fe. Así es. Es un túnel. Así es. Y así es. Y la fe, como usted dice, pastora, es una ley
es un poder espiritual. La fe te conecta con lo sobrenatural y la fe también hace que la palabra de Dios sea manifiesta en tu vida. Así es. El poder de Dios. El poder de Dios Así que es se cumple importante. en tu vida. Amén. Así es. Y lo bueno es que la fe te da seguridad de que la promesa ya la tienes. Pero no es automático caminar por fe. Si no meditamos en la palabra y no creemos en la palabra, porque la fe y la palabra están conectadas. La fe viene por el oír Y oír, y el oír la palabra de Dios. lo que oyes todos los días, no lo que oíste el domingo. Así es. La fe es siempre ahora. En el momento que tú oras, tú recibes. Y yo sé que eso es duro para creer cuando estás pasando por un ataque de un cáncer o una enfermedad que te han dicho que no tienes esperanza. Pero yo te digo a ti que si tú de verdad crees en las promesas que hay en la palabra que ya han sido dadas de sanidad, tú recibes tu sanidad. Por eso es que en Isaías, y siempre los reto a que le pregunten a Dios por qué Isaías habló en el pasado. Si él escribió esa carta 700 años antes de que Jesús viniera, Así y él dice, ciertamente llevó, ese verbo es pasado, nuestras Así es. enfermedades, cargó, pasado, pasado. nuestras dolencias. Jesús no había venido, no había cumplido esa profecía, porque tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Muy importante. Si no haces eso, no te conectas. Tú tienes que hablar como que ya tú lo tienes. Una vez que tú oras la oración de fe, que hemos hablado aquí, Sí. que es la oración de petición y súplica, en ese momento tú tienes que decir, yo lo creo, yo lo recibo. De Dios se cree y se recibe. Y una vez que lo recibes, lo tienes. Amén. Y ahí es donde viene la paciencia. Amén. Pastora, y la fe no es creer con tu mente o creer lo que estás viendo. La fe es una fuerza que emana de tu corazón, de tu espíritu. Por eso la fe tiene que ser alimentada con alimento espiritual. Y la única cosa que podemos usar que es espiritual es la palabra de Es Dios. la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y también, pastora, en Proverbios 4:20 es la ley espiritual, que te dice que guardes esa palabra en tu corazón, porque de él, de tu corazón, manan Salen las fuerzas de la vida, salen la las fe, fuerzas de la el vida. amor, la paciencia, Todo lo que tiene que todo ver lo con que el tiene que reino ver de con el Dios. reino de Dios. Con el reino de Dios. Pero si tú no sabes estas leyes espirituales que te las estamos dando aquí, hemos hablado muchas veces de Proverbios 4 del 20 al 23, de la importancia de ese pasaje. A todos los que somos hijos nos habla ahí el Señor. Hijo Amén. mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, los oídos, Amén. a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. Esa palabra es Zoé, la vida de Dios. A los que la hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Amén. De ahí salió el nombre de este programa, la medicina, La de Dios. medicina de Dios. Ahí te habla de 4 puertas, de entrada y una puerta de salida. Amén. Y te habla de tu espíritu, Claudia. Así es. Tienes que guardar la palabra aquí. Y de la única manera que la puedes guardar ahí es meditando en la palabra de Dios. Amén. Porque el diablo te tira dardos a tu mente. La palabra tiene que ser guardada en tu corazón. Tienes que comer comida espiritual para que puedas recibir de Dios, para que tu fe sea desarrollada. Porque Claudia, Él nos ha dado la medida de fe que necesitamos. Así es, pastor. Pero ¿qué tú haces con esa medida de fe? Así es. La medida de fe que Él te da, tú Tenemos tienes que desarrollarla. Desarrollar. No te puedes quedar con esa medida,
Porque la Biblia habla de diferentes niveles de fe. Yo he hablado de eso aquí. De una fe débil, una fe fuerte, una fe que persevera. Hay diferentes niveles de fe que tú Amén. puedes llegar a tener, porque yo tuve que pasar por eso. Amén. Y la fe apresura el tiempo. Yo estaba meditando en esto esta mañana antes de ir a dar la clase hoy, y el Señor puso en mi corazón que compartiera que cuando yo estaba pasando por esa enfermedad, por ese cáncer, ese tumor, el médico me dijo que hasta agosto o septiembre él no me podía chequear porque iba a demorar ese tiempo a que ese tumor se fuera achicando. En mayo, el tumor se fue. Mi fe aceleró el tiempo. En vez de agosto o septiembre, fue a mitad de mayo que se desapareció el tumor. Y me lo recordó esta mañana, cuando yo estaba meditando de lo que yo iba a hablar hoy. Wow, Me dijo, tu fe aceleró el tiempo. Así es. Claro, yo hubiera querido que hubiera sido en una semana, fue en 6 semanas, pero no fue en 6 meses. Así es. Entonces, tu fe acelera el tiempo. Puedes llegar a que aceleres tanto el tiempo que la enfermedad se vaya en una semana. Amén. Como la higuera. Así es. La higuera Jesús la maldijo. Y en 24 horas se secó. Pero se secó y se secó desde la raíz. Y nosotros estamos supuestos a hacer las obras que él hizo. Amén. Así es. Pero para eso necesitamos desarrollar nuestra fe. ¿Tú quieres tocar un poquito de la fe y la paciencia, de la importancia? Y yo tengo aquí en estas notas que la fe nunca será mayor que tu confesión. No, nunca. Y otro punto importante que también me impacta es que nosotros somos la voz de la palabra de Dios. Yo tengo aquí de la voz de fe que voy a tocar cuando tú te hables. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos toda situación adversa a través de los ojos de la fe, entonces vamos a poder pelear la buena batalla de fe en lo espiritual sin ser movido por las cosas naturales y los sentidos. La fe es actuar. Es actuar. Si tú no actúas, no estás creyendo. Amén. Tú puedes confesar todo lo que tú quieras de tu cama. Si tú no te levantas de esa cama y haces algo, si tú crees que estás sano, no te puedes quedar acostado. Tienes que tratar de hacer algo para mostrarle a Dios que estás creyendo que has recibido tu sanidad. Amén. Y la paciencia es muy importante. Muy importante porque la fe y la paciencia son dos poderes que van juntos, van de la mano. Son como primos hermanos. Son primos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás creyendo, estás proyectando tu fe, estás parado en la roca de esa promesa, pero ¿qué pasa? Hay un tiempo. Y ahí viene donde el poder de la paciencia te va a ayudar a que tu fe no falle, a que tu fe no se debilite. Y te da tiempo para acelerar el tiempo Con tu fe. ¿Ves? Pero Así tienes que tener paciencia. El poder de la paciencia, dice, es necesario para recibir la promesa, como lo dice en Santiago, ¿verdad? Que hay que tener la paciencia, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es verdad. Yo tuve que tener paciencia, yo me desesperaba, yo quería que se eliminara ya, sí. Pero demoró 6 semanas, pero en vez de 6 meses. Y en ese tiempo de espera, la paciencia es importante, ese fruto del Espíritu, porque te va a ayudar a no hablar negativo. Y lo que me pasó a mí fue que yo comencé con el 30%, como dice la palabra del sembrador. Después subí al 60%, así como meditaba más en las palabras. Y a las 6 semanas llegué al 100%. Cuando llegué al 100% de llenura de la palabra en mi espíritu, se fue el tumor. Amén. Y se fue
delante de las enfermeras. Eso fue un milagro que yo me quedé Algo así, impactante. algo impactante, una cosa tan grande, Sobrenatural. sobrenatural, y lo hizo Usted- delante de las enfermeras. Su fe activó lo que ya estaba hecho en el mundo Y lo espiritual trajo. y lo trajo al tiempo cronos, acelerando el tiempo, el cual es, el tiempo cronos es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y Él ha puesto esas obras a nuestras manos y bajo nuestro dominio. El tiempo, Él tomó un pedazo de eternidad y hizo el tiempo. Amén. Para poder lidiar con la redención del hombre y que Jesús pudiera venir aquí a la tierra para redimirnos de la maldición de la ley. Qué tremendo. Dios ¿Quieres está hablar un bueno. poquito de la paciencia? ¿Qué más Sí. hace? La paciencia cuando hablamos de paciencia, quiere decir que seas constante, que seas firme, que te dé la capacidad para tolerar y soportar una determinada situación esperando en esa promesa que se manifieste en tu Y vida. hablando la confesando, palabra. yo he sido sanado. Yo te doy gracia y mucha alabanza a Dios. Amén. Así es. Así es. Todo aquello que viene a ponerte presión en tu carne, que viene a atacar tu cuerpo, o sea, cualquier otra situación, es algo en lo que el enemigo te está atacando. Es un La ataque. prueba no viene de Dios. Nunca. La prueba viene del enemigo de tu alma, Y así que es. trae la enfermedad o la situación que tú estés confrontando. Así es. Pero el Señor no se va a glorificar en tu vida si tú te quedas en esa prueba. Pero si produces la paciencia, que es un fruto del Espíritu No, que lo ya tienes, tú tienes, tú lo tienes. ya tú lo Espíritu. tienes, porque hay personas, pastora, que dicen, Señor, dame paciencia. Ni puedes pedir amor, No ni puedes- gozo, ni no, paz. ya lo Ese es el tenemos. fruto del Espíritu. El Espíritu está con todo su Ese es capacidad. el fruto que tu Espíritu da. Porque el Exactamente. Espíritu Santo muere en ti y ese Dios entra en ti con todas sus Con características. todas sus Y ese es características. el fruto que tu Espíritu da. Produce amor, gozo, paz, pero tienes que tener control del cuerpo. Amén. Que ahí es donde es más duro y ahí está la templanza, Amén. control de sí mismo. Amén. Así que la paciencia viene a ayudar a tu fe para que tú resistas al enemigo con la palabra y entonces cuando tú pasas esa prueba, que la promesa se cumplió, es cuando tú glorificas a Jesús. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Cuando yo de verdad, que cuando yo fui atacada con eso, y yo fui atacada con esa enfermedad, sabiendo la palabra de memoria. ¿Por qué les digo esto? Porque el diablo ataca a todos nosotros. Y él te ataca y no le importa, te ataca legalmente o ilegalmente. Y tienes que Así tomar es. autoridad si te ataca ilegalmente y mantenerte con la palabra hasta que se vaya esa enfermedad. Tiene que irse si tú te mantienes en fe. Y si tienes paciencia, como ella está diciendo, tienes que tener paciencia y actuar, ponerle acción a lo que estás creyendo. Yo iba y daba las clases. Así es. En el grupo que yo tenía, nadie se enteró de lo que yo estaba pasando. Yo iba y daba mi clase, ellos veían que yo rebajaba y rebajaba y rebajaba, pero no se atrevían a preguntarme, porque No, y me también- conocen. No querían preguntarme por qué estás rebajando tanto. Pero después, cuando yo les conté y les di el testimonio, se dieron cuenta de lo que había pasado, pero si yo me veía sana, Claudia, yo tenía que dar las clases. Así es. Una persona sana no se puede quedar en la casa y decir, no puedo ir a dar una clase. Iba con la fortaleza de Dios y con el Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo estuvo conmigo apoyándome y consolándome y ayudándome. Por eso quiero leer, porque la paciencia tuvo en usted su obra completa. Así mismo. Santiago 1, 2 y 4, al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, Así es. para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en Hebreo, pastora, 10, 35 y 36, nos dice, no perdáis vuestra confianza. Le dice, no pierdas tu fe, porque la fe es tener confianza en la palabra, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, su promesa, que seas sano, que seas próspero, que seas bendecido, Sí, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Usted obtuvo la promesa. Sí. Pero mira, yo quería tocar la voz de fe, porque esto me ayudó a mí poder pelear esa batalla de fe. Amén. Y no es fácil. Yo estoy ministrando unas cuantas personas que están pasando ahora por ese ataque de cáncer. Y yo sé de que si se mantienen hablándole a la situación, tomando autoridad y viéndose sano, la sanidad se manifiesta, pero tienen que hacer su parte. La voz de fe. Cuando tu corazón no está lleno de la palabra, la fuerza de fe falla. Mira qué importante es la comida espiritual que tú comes. Tiene que ser palabra de Dios. Tienes que leerla en alta voz para que entre por tus oídos, tus ojos y salga por tu boca. Así que esa es la primera cosa para hablar la voz de fe. La segunda, palabras llenas de fe dominan la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes espirituales principales. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Palabras de fe dominan la ley del pecado y de la muerte, que es la ley que ahora está aquí en la tierra. Amén. No para nosotros nos pertenece la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Rechaza palabras del reino de las tinieblas, como a lo mejor, quizás, palabras de duda. Puede ser. Esas palabras yo las quité de mi vocabulario. Tú también, ¿verdad? Amén. No se dicen, esas palabras son ociosas. Jesús dijo que vamos a ser juzgados por las palabras ociosas. Quiere decir palabras de duda. Eso es duda. Duda porque no creen. Ejerce autoridad en el mundo espiritual. Toma autoridad sobre los demonios, sobre los principados, las potestades. Tú has sido trasladado de ese reino al reino de Jesús. Toma autoridad. Jesús, más su cuerpo, más los ángeles, dominan el reino de las tinieblas. Jesús, su cuerpo, que somos nosotros, más los ángeles, dominamos el reino de las tinieblas. Pero tienes que saberlo. Tú tienes que saber que tú tienes que tomar autoridad. Cuando viene un ataque a tu casa, a tu familia, inmediatamente, aunque estés durmiendo y te despiertas, levántate, toma autoridad y no te quedes acostado. Si te quedas acostado, el enemigo continúa. El enemigo continúa poniéndote el dolor o lo que sea. Estas son cosas bien importantes que yo tuve que hacer. Y las apunté para dejarle saber a las personas lo que se necesita para recibir de Dios. Amén. Tu confesión controla los poderes angelicales. Amén. Ángeles, envíalos. Y demonios, átalos. Lo que tú permites en la tierra es permitido en el primer cielo. Lo que tú no permites aquí en la tierra no es permitido en el primer cielo, que es donde está el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabes qué está ahí? Así es. El aire es el primer cielo. Y ahí están ellos, los ángeles, para que tú los envíes a que te ayuden en lo que tú necesites en lo físico, y los demonios. Y hay que atar esos demonios. Ellos obedecen la voz de su palabra, que somos nosotros. Si tú hablas palabras, se desatan ellos mismos. Porque ellos solo obedecen la voz que tiene que ver con la palabra de Dios. Y tendrás lo que dices cuando tú le hablas a la montaña. Amén. ¿Por qué no hablamos? ¿Tú terminaste con lo de la paciencia o quieres tocar otras cosas? Sí, no, ya más o menos hay muchas cosas que tocar.
siempre uno tiene, ¿verdad? Cosas, pero prácticamente no, ya lo que iba a hablar lo compartí. Sí. No podemos hablar de la fe sin tocar Marcos 11, 22, 22 al 24. al 25, Sí, sí. que dice Jesús, tener la fe de Dios. Tú Amén. tienes la fe de Dios, Él te ha dado la medida de fe. Gloria a Dios. De cierto os digo que cualquiera de ustedes Amén. que le hable a esta montaña y les dice, quítate y échate en el mar, y no dudare en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga te será hecho. Amén. Tú sabes que ahí te dice que si tú le hablas y le hablas hasta que se vaya, tienes, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Y por qué le cuesta a las personas tanto trabajo hablarle al problema, hablarle a la circunstancia, hablarle al dolor? Y está hecho desde el momento en que tú abriste tu boca y hablaste la palabra, Ya lo comenzó. creíste en tu Ya corazón comenzó. y lo confesaste con tu boca. Ya comenzó. Yo tuve que orar por una señora que tenía un dolor de cabeza que no se le iba. Oré por ella, tomé autoridad, le dije lo que tenía que hacer y hoy cuando la vi, eso fue ayer por la tarde, me dijo, se fue. Amén. Pero la gente no entiende que tienen que tomar autoridad, no saben la autoridad Amén. que el Señor nos ha dado a nosotros y que tiene que obedecer ese dolor, esa circunstancia. Háblale a la montaña, sea lo que sea. Lo que sea. Si es problema financiero, háblale al dinero, háblale al dolor, háblale a cualquier parte de tu cuerpo. Yo lo hago y tú lo haces. Amén. Así es. Porque eso funciona. Mientras más hablas, más rápido se va. Amén. Y el 24, ¿lo tienes ahí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí Ahí confirma. Cree que recibes y lo tienes. Lo tienes, pero no lo has visto. Lo tienes en lo espiritual. Y para bajarlo de lo espiritual a lo físico, tienes que hablar, tomar autoridad, hablar y ponerle acción a la palabra de Dios y tener paciencia. Así es. La paciencia es de suma importancia porque si no tienes paciencia, si tú quieres las cosas con microondas, que la mayoría de las personas quieren que sea ya, que le pongan mano y que se vaya el dolor, eso no funciona así con Dios. Y la paciencia entra para ayudar a tu fe a que no se debilite y que tú no empieces a confesar lo contrario, que vaya a arrancar esa semilla que ha sido implantada, que es la semilla incorruptible de la semilla incorruptible de Dios. Entonces, si la paciencia no entra en función mientras tú estés meditando esa palabra, ¿qué va a pasar? Que te vas a desesperar, te vas a frustrar y vas a creer que Dios no ha hecho, que no ha pasado. Entonces ahí entra la duda y se abren puertas en las cuales entra la desesperanza y debilita tu fe. Y cuando no hay fe, no hay sanidad. Y es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios si no tenemos fe, porque esa es la ley principal del reino de los cielos. Así es. Y yo sé que las personas, muchas no entienden la fe, porque lo he visto hoy, estamos en el centro de oración y sanidad en esta semana, y han habido muchas personas de diferentes países que han venido, así es, de diferentes estados. Por la gloria de Dios. Y la mayoría de ellos me han dicho que qué tremendo lo que están aprendiendo. Amén. Sobre cómo se recibe de Dios. Amén. Sí. Todos los meses, la cuarta semana de cada mes, estamos en Alfa y Omega por una semana llamado el Centro de Oración y Sanidad Divina. Y estamos ahí todos los meses enseñando 3 horas de palabra diaria y ministrando a las personas. Y es algo tremendo lo que está ocurriendo. Lo que el Señor está haciendo es poderoso, pastora, y vemos los testimonios en el Centro de Oración y Sanidad Divina
y personas con hambre de la palabra que vienen de todas partes a buscar de Dios. y encuentran lo que ya Dios les ha dado. Entonces, cuando tú le hablas a la montaña tiene que irse primero por la palabra. Segundo, por la sangre derramada en la cruz de Calvario. Y tercero, por el Espíritu Santo. Pero tienes que creer y tienes que hablar y tienes que tomar autoridad. Si no tomas autoridad, la montaña, el problema no se va. No se va. Así es, pastora. No se va. Algo importante que se me pone en mi corazón es que hay muchas personas que dicen, no, sí, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios. Entonces le pregunto, sí, yo sé, hermano, ¿en qué está basando su fe? ¿Por qué usted dice que tiene mucha fe? No, yo creo en Dios, yo sé que Él me va a sanar el me día. sana, sí. Entonces ahí podemos percibir que hay falta de conocimiento en realidad qué es la fe. Y sabemos de lo que hemos hablado ahora, que la fe es del Espíritu, no es de creer con la mente, es una fuerza espiritual, es el poder de Dios en su palabra para poder recibir lo que ya Él hizo por ti y por mí. Y solo viene a través de la palabra de Dios. Si no te metes a estudiar la palabra de Dios, tu fe no se desarrolla. Y esa medida de fe que te ha dado Dios empieza a disminuir. Porque cuando Pedro caminó sobre las aguas, él tuvo una fe fuerte, pero no fue una fe duradera. No le duró. Y se empezó a hundir. Entonces es importante saber cómo funciona la fe, cómo se recibe la fe, y siempre tienes que saber que tu nivel de fe nunca va a ser igual. Depende si te metes en la palabra, estudiarla o si no. Algunas veces uno tiene un nivel alto para una cosa, pero para la otra no, porque no se ha metido en los versículos y las promesas que hay. Por eso es que es muy importante que empieces a meditar en las promesas y meditar en ellas hasta que sean reveladas en tu espíritu. Amén. Esa es la manera que se recibe. Amén. Bueno, vamos a tocar el ciego del estanque de Siloé. Sí. Hay 19 testimonios personales de sanidades de Jesús con una persona y Jesús. Hay 19 nada más que escogió el Espíritu Santo y puso en los 4 evangelios. Las personas no saben que son 19 nada más porque piensan que como algunos están repetidos 3 veces, que son diferentes casos. No. Hay algunos que son repetidos en 3 de los evangelios, hay otros que son 2, y este solo es en el libro de Juan, en el evangelio de Juan. El ciego del estanque de Siloé es una historia de este hombre ciego, de cómo él recibió su vista. Necesitó un poquito de ayuda de Jesús, pero él actuó su fe, le puso acción a la palabra. Amén. ¿Quieres empezar a leer? Y así como vas leyendo, yo lo voy explicando. Esto está en Juan capítulo 9, vamos a empezar al versículo 1 que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ok, para ahí. Desde que Jesús escupió en la tierra, ya la sanidad comenzó a trabajar en ese hombre. Hizo lodo, seguía la sanidad ya adentro, pero no se había manifestado en sus ojos. Amén. Le puso el lodo en los ojos al hombre. Tremendo. Sigue, y le dijo, ve. Y le dijo,
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok, para ahí. El estanque de Siloé, esa palabra Siloé es enviado. Eso viene con el Salmo 107:20. Envió su palabra, lo mandó al agua, que es la palabra, y se sanó. La historia dice que un niño de 10 años lo tomó de la mano y lo llevó al estanque de Siloé porque él no podía ver. Y el hombre obedeció, él creyó la palabra. Él creyó la palabra. Si él hubiera ido a otro lugar a lavarse, nada hubiera ocurrido. Tenía que ir al estanque de Siloé, que significa enviado. Envió su palabra y lo sanó. Va con ese pasaje. Fíjate qué tremendo. Jesús es el enviado. Sí. Es la palabra viva. Sí, pero el estanque es llamado el enviado. Siloé es enviado. Y lo envió a donde estaba el agua, que es la palabra. Tomó esa palabra y se lavó los ojos. Esto es algo tan tremendo. Sigue leyendo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le había visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Fíjate qué tremendo. Esta es una historia de fe, una historia de que toda persona que buscaba de Jesús recibía la sanidad. Amén. La sanidad siempre viene. Amén. En estos momentos, si tú estás oyendo esta enseñanza, la sanidad está disponible para ti. Amén. Porque es la palabra la que sana. Y estamos aquí leyendo y explicando la palabra de Dios. Tú solo tienes que decir: esa palabra es mía. Y así como este ciego recibió su sanidad, tú puedes decir: yo lo creo, yo recibo mi sanidad, yo te doy gracias, Señor, que he recibido mi sanidad, y empezar a alabar al Señor y darle gracias. Y en ese momento, tú recibiste en el Espíritu. Hay que explicarle eso a las personas. Amén. Todavía a lo mejor no se ha manifestado en tu cuerpo, pero lo recibiste. Ahora tienes que mantenerte en fe, dando gracias a Dios que tú has sido sanado. Así es. Y recordarle los versículos que tienen que ver con las promesas, que ya Él lo ha hecho. Y yo te digo a ti que así como este ciego recibió su sanidad, tú también puedes recibirla ahora. La fe siempre es ahora, no mañana, ahora que estamos hablando palabras de Dios. ¿Tú quieres decirle algo? Esta enseñanza nos deja ver que cuando Jesús le habla la palabra, Él lo puso acción a su fe. Y él fue. ¿Y tú obedeces? Él fue. Él fue. Él fue. Y a la vez también Él testificó luego de lo que Jesús había hecho. Algo interesante en esta historia que dice que sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Por qué ese hombre nació ciego? A veces pensamos que alguien está pasando una enfermedad o la enfermedad me está atacando porque mis padres pecaron o porque yo pequé. Y no siempre es así. No, porque vivimos en esta tierra donde está la ley del pecado y de la muerte, donde el pecado sobreabunda aquí y somos atacados porque las personas no saben que el Dios de este siglo se llama Satanás, el Dios de este sistema. No es tu Dios ni el mío, pero Él está a cargo de este sistema en que estamos viviendo, porque Adán le entregó legalmente la autoridad y dominio que le había dado Dios a Adán. Así es. Y así es, pero ya tú no perteneces a ese reino. Si tú has recibido al Señor, un traslado, tú perteneces al reino de Dios. Y todas estas promesas que Claudia y yo estamos hablando aquí, te pertenecen a ti, pero tú tienes
que recibirla. El estanque es un tipo de Cristo y del Espíritu Santo. Así es. Y el agua es agua un es la tipo de palabra. la palabra de Dios. Amén. El agua es la que te limpia. La palabra es tu espejo donde tú te miras y es lo que te limpia a ti. Amén. Gloria a Así Dios. que gloria a Dios. Así que como esta historia significa que envió su palabra y te sanó, yo luego voy a enviar la palabra. Tú tienes que apoderarte de todo esto que estamos enseñando porque yo lo viví. Y Claudia lo ha vivido también. Amén. Con diferentes ataques. Amén. Así Todos es. tenemos ataques. Entonces, si nosotros recibimos la sanidad y estamos caminando en salud divina, tú puedes hacer lo mismo si tú lo recibes también. Amén. Algo interesante en esta historia también es que Jesús hizo uso de lo que realmente nosotros estamos formados. Él usó, ¿verdad? La tierra. Es como para terminar la obra. Para terminar la obra que no fue hecha de nacimiento. El nacimiento usó tierra, usó su saliva, hizo lodo y lo puso en los ojos terminando la obra que no se había terminado con de su nacimiento. Esto es algo tremendo. Por cualquier razón que pudo haber sido, no sabemos, pero él dijo, no pecó ni él ni sus padres. Entonces él lo que vino es hacer la obra de Dios y deshacer las obras del diablo. Él vino para eso. Él vino para eso. Y te ha dado tantas promesas para que tú te apoderes de ellas y tú puedas caminar en salud divina. A mí me gusta mucho la de Mateo 8, que dice que cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y con la palabra sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Jesús mismo, Él no envió a otra persona, Él no envió a un ángel, Dios se hizo hombre en Jesús. Él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Ese es el amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Es un amor que no podemos entenderlo, es un amor incondicional, de que Dios, el Creador, hizo un cuerpo y entró en ese cuerpo y vino como hombre para redimirnos de la maldición de la ley, enfermedad, de la muerte y de la pobreza. Y de todo lo que tiene que ver. Dios está expectante de tu fe, de que le pongas acción a tu fe, que alimentes tu fe, que fortalezcas tu fe. Él te dio la medida de fe, pero ahora es responsabilidad tuya y mía desarrollar esa fe. Dios se manifiesta en medio de tu situación y es importante entender que esté enfermo. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Entonces, no podemos decir esta enfermedad, bueno, si Dios me la mandó. No, porque ya Dios establece en la palabra. Él ha puesto sus condiciones y tú tienes que cumplir estas leyes si quieres recibir del reino de Dios, que es donde está todos los beneficios. Todos los beneficios están ahí. Así que es importante que nosotros podamos entender cómo funciona la fe y cómo es que tú la tienes que desarrollar, que es por medio de la palabra de Dios, meditando en ella, oyendo la palabra día a día. Yo te exhorto que este año tú leas un capítulo diario del Nuevo Testamento en alta voz y le digas al Señor que vas a hacer eso. Es como 15 minutos, que vas a leer la palabra en alta voz para que entre por tus ojos y oídos y salga por tu boca, y que la vas a leer despacio para entenderla, y tú vas a ver un cambio en tu vida. Un capítulo al día nada más del Nuevo Testamento, que es más fácil y vivimos en el Nuevo Testamento ahora que en el Viejo. Por eso yo te exhorto a que le hagas ese compromiso con Dios. Amén. Yo lo hice, bueno, yo lo hago siempre, pero el año pasado yo le dije al Señor que iba a leer la Biblia completa en un año y pude cumplirlo. Amén. Lo voy a hacer este año. De nuevo, el Viejo y Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento lo leo más de una vez, porque
mucho más corta, es más corto, pero ahí vas a tener revelación de lo que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario, vas a tener revelación de la obra completa de sustitución, que Él fue tu sustituto en esa cruz, y va a ser más fácil recibir tu sanidad. Amén. Tu Así es. sanidad. Así es. Algo que es importante, que como yo leí de la tentación y de las pruebas, y que es necesaria la paciencia para que tú pases esa prueba y glorifiques, clarificando que la tentación y la prueba no vienen de Dios. No, Vienen no, del enemigo, porque como dice la pastora, estamos viviendo en este mundo que es caído, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios jamás va a permitir que esa tentación sea mayor que las armas que Él te ha dado. No, tú tienes la armadura de Dios, tú tienes la oración, tú tienes autoridad, tú tienes la palabra, tú tienes Amén. al Espíritu Santo. Amén. Tú Así tienes es. todo lo que el Señor te ha dado. Nunca salgas de tu casa sin la armadura bien puesta y tomando tu lugar en lugares celestiales con Cristo Jesús a la derecha del trono de Dios. Ahí está tu autoridad y asegúrate que tienes la armadura bien puesta. Yo expliqué una vez la armadura, cómo ponérsela, la importancia de no salir a la calle sin la armadura que es la de Dios, no la tuya, la de Así Dios. es. Porque ahí está el escudo de la fe que te cubre y te protege de todo. Pero si no lees la palabra en alta voz, no tienes la armadura puesta. Porque ese es el cinto, lo principal, y la espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra revelada. Pero en el principio es importante que tú leas la palabra y que tú tengas la armadura bien puesta. El cinto, que es la palabra escrita de Dios. Amén. El logos de Dios. Amén. Así que así se puede nos protegemos también y podemos enfrentar cualquier situación porque estamos bien armados y que nuestras armas no son carnales. Quiere decir que no son de tu mente, no son de tus emociones, no es lo que tú piensas o lo que yo piense, sino que son armas espirituales de Dios. Ahí es donde está nuestra fortaleza. Por eso es que Él te ha dado tanto, te ha dado la oración, te ha dado la autoridad, te ha dado de todo. Tú no necesitas más nada, porque todo te lo ha dado Dios para que tú puedas venir en contra del enemigo que nos va a atacar. Tú puedes estar seguro que nos va a atacar. Y las enfermedades, los ataques que tienen nombre, Dios te ha dado el nombre, que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y ese nombre tiene poder, pero no puedes tomar autoridad con ese nombre si no sabes qué significa ese nombre. ¿Por qué fue dado? Medita en Filipenses capítulo 2. Que ese es el nombre que está sobre todo nombre y que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda persona tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús. Así que todo lo que es un nombre tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús. Cáncer es un nombre, artritis es otro nombre, hay diferentes, todas las enfermedades tienen un nombre. Ese nombre tiene que doblar rodillas y tiene que irse de tu vida si tomas autoridad siempre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo haría entonces, por ejemplo, pastora, si yo estoy siendo atacada y yo tengo fe y yo escojo una escritura? Entonces, la voz de mi fe, ¿cómo yo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hablarle a esa enfermedad? Tienes que hablarle a esa enfermedad, tomar autoridad sobre esa enfermedad en el nombre de Jesús y decirle que se vaya en el nombre de Jesús, pero lee un poco del nombre de Jesús. Amén. Porque si tú lo dices porque nosotros lo decimos, es un eco, y un eco no funciona. Tú tienes que saber que ese nombre fue dado a Jesús cuando resucitó de entre los muertos, la autoridad, por la obra terminada en la cruz del Calvario. Y ese nombre, cuando lo usas, es como si Jesús estuviera aquí. Amén. En ese momento.
Y por eso debes de leer y meditar en Filipenses 2, del 5 al 11, que tiene que ver con la obra de Jesús, cómo Él se despojó, dejó todos sus poderes, todas sus riquezas, las dejó y vino como hombre. Y la palabra ahí para hombre es esclavo. Vino como esclavo, el Dios Todopoderoso, para sacarnos del hueco que nos metió el enemigo. Por eso es que tienes que saber el poder que tiene ese nombre. También te aconsejo que leas y medites en Juan 14, 13 y 14. Que Jesús dijo, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, dijo, yo te lo daré, no el Padre. Eso es autoridad. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo te lo doy. Quiere decir, si no lo tengo, te lo busco. Eso es autoridad. Amén. Y cuando tú sabes el nombre, ese nombre tiene que funcionar y la enfermedad tiene que doblar rodillas y tiene que irse de tu cuerpo porque es Jesús el nombre. Amén. Y eso va acompañado cuando tú te paras firme en la palabra con autoridad, que tu corazón esté sin condenación. Un corazón justo, un corazón humillado, sabiendo quién tú eres en Cristo, que no haya, que no te repruebe. Si tu corazón no te repruebe, confianza tenemos en Dios. Sí, no te reprenda. No te reprenda. Sí, si tu corazón no te reprenda, confianza tenemos en Dios. Y todo lo que tú le pidas en ese nombre, te lo da. Porque el nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre significa Él. 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 Por eso es que tenemos esa autoridad. Somos su cuerpo y las obras que Él hizo, nosotros las hacemos también. Gloria a Dios. Así que gloria a Dios por eso. Ahora voy a orar. Vamos a orar y enviar esa palabra. Y yo lo que te pido es que te apoderes de esta palabra para que tú recibas tu sanidad. La palabra dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Esas dolencias significa todo tipo de enfermedad, es la misma palabra colí, enfermedades del alma, enfermedades del cuerpo. La palabra dice que Él se llevó tus enfermedades y tus dolores en la cruz del Calvario, ya ha sido hecho. Cuando la palabra es enviada, esa palabra va a correr velozmente. Lo dice en el Salmo 147, 15, que su palabra corre velozmente por toda la tierra, pero tú tienes que creerlo. Y después la palabra dice en Jeremías 1:12, que Él apresura esa palabra. Si tú lo crees y la pones por obra, ahora. También en Juan 6:63 dice que sus palabras son espíritu y vida. Y Isaías 55:11, su palabra no regresa vacía. Va a correr y si tú lo crees, no va a regresar vacía. Yo la voy a enviar para sanidad, para milagros, para prodigios, para que seas libre de dolores, libre de enfermedades, libre de pobreza, todo lo que la palabra cubre y para que recibas paz. Y tú apodérate de esa palabra y dale gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu palabra, ahora yo envío tu palabra por toda la tierra y esa palabra corre velozmente por toda la tierra, por Sudamérica, Centroamérica, por México, por las islas del Caribe, por todos los Estados Unidos de habla hispana. Señor, esa palabra va tocando personas que se apoderan con su fe de esa palabra de sanidad, de milagros, esa palabra de prodigios, y dicen, yo lo creo, yo recibo esa palabra, yo recibo mi sanidad, yo recibo mi paz, y te doy gracias, Señor. Gracias, dale gracias al Señor que esa palabra tú la has recibido. Y gracias, Señor, que esa palabra sigue corriendo y las personas recibiendo tu unción,
están recibiendo la paz de Cristo, están recibiendo sanidades, dolores se van, enfermedades se desaparecen y te damos gracias Señor. porque lo creemos, así como le enviamos. Sí, Señor. Claudia y yo estamos aquí de acuerdo que esa palabra ya está funcionando en las personas que se apoderan con fe de esa palabra y las reciben. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Usted Gracias. levante sus manos y dele gracias a Dios. Usted ha recibido lo que ha venido a buscar. Padre, te damos gracias, Señor. Y ahora, Señor, yo quisiera hacer la oración para que si hay alguna persona que nunca ha recibido al Señor, que repita esta pequeña oración conmigo para que venga el Espíritu Santo a morar dentro de ellos. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe sé que has entrado a mi corazón y que soy salva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted necesita más información o quiere ver estos programas, puede buscar en la página web www.lamedicinadedios.com. Ahí estamos y estaremos todos los miércoles de 8 a 9 enseñando la palabra de Dios y cómo se recibe de Dios. Y ahora, Claudia, nos despedimos de todas las personas y sabemos que el Señor los ha bendecido y que son bendecidos y que han recibido esta palabra de fe hoy. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.